En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más claro. Es un gusto saludarles nuevamente en una emisión más del programa Toma Aliento. Bienvenidos a este programa, en esta ocasión como conductora la doctora Norma Angélica Ortega Andrade. Y bueno, el día de hoy nos acompañan unos invitados especiales a quienes les pediré que por favor se puedan presentar. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Soy Itzia María Casares Palacios. Trabajo como profesora investigadora de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, doctora. Doctor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Jiménez, también soy profesor investigador de tiempo completo en el ICSA y pues bueno, también muy a gusto de poder platicar del tema por el que hoy nos invitaste, ¿no? Muchas gracias. Pues bueno, pues bienvenidos. Entonces bienvenidas a nuestra audiencia que nos acompañan en este día. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la gratitud y la espiritualidad. Y para eso, pues le voy a pedir entonces al doctor David que por favor nos pueda compartir, pues, ¿qué es la gratitud, doctor? Muy bien, Norma. Pues mira, pues podría empezar diciendo que la gratitud es un sentimiento, ¿no? Pero también es una actitud pues de reconocimiento, ¿no? Y de aprecio hacia alguien, hacia algo, hacia situaciones, ¿no? Podríamos decir que también es la capacidad de poder valorar y agradecer lo que tenemos. También agradeceríamos por las experiencias positivas, pues por las personas que nos rodean, incluso por las lecciones, si le podemos decir así, ¿no? De cualquier situación, pues finalmente lo que tenemos es aprendizaje, ¿no? Y ya, solamente para extender un poquitito más, ¿no? La práctica de la gratitud, a mí me gustaría empezar con mi participación diciendo que no nada más es decir gracias, ¿no? Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. También es una forma de vida estar en esta modalidad de gratitud, de estar agradecidos con todo lo que te pasa, simplemente por el hecho de estar vivos. Claro, creo que algo importante de la gratitud es reconocer y valorar lo que tenemos y darle ese justo valor a todo lo que nos acompaña en el día a día. Puede ser una experiencia, puede ser un objeto, puede ser una acción que tuvo una persona hacia nosotros. Todo ello implica reconocer y darle un valor y eso es la gratitud, ¿no? A través de agradecer lo que recibimos. Y bueno, pues doctora Itzia, ¿cómo la gratitud contribuye a la salud mental? Sí, bueno, doctora, previo a compartir algunas reflexiones, pues quisiera comentarle a quienes nos escuchan que la gratitud puede ser abordada desde diferentes disciplinas. Es decir, la gratitud tiene una tradición judio-cristiana. También podemos encontrar cómo culturas orientales como el budismo o el taoísmo han también contribuido a retomar, en algunas culturas se entiende como una virtud, en otras, como el contexto latinoamericano, se considera una práctica que tiene raíces morales, ¿no? Y esto me gustaría precisarlo porque las reflexiones que yo voy a compartir son desde el contexto latinoamericano, muy de la mano con todos estos desarrollos que se conocen como la teología de la liberación. Y esto de la teología de la liberación, pues es importante porque, como señalé, cuando se habla de gratitud, hay un componente espiritual, hay un componente religioso, pero desde dónde está hablando, ¿no? Entonces, partiendo de que Latinoamérica pues ha tenido una historia colonizada, de colonización, y donde la tradición judio-cristiana ha tenido un papel muy importante. Fíjate que de manera muy importante en nuestro contexto latinoamericano
se habló en algún momento de la teología de la liberación, ¿no? Una teología de la liberación que una de las características más importantes pues es este reconocimiento de las clases pobres, ¿no? De poder desarrollar una serie de acciones en relación a este sector de la población tan olvidada, ¿no? Y uno diría, ¿no? O tú misma, doctora, o el doctor David, o quienes nos escuchan, ¿y esto qué tiene que ver con la gratitud? Bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Porque en un contexto como en Latinoamérica, donde vivimos una serie de injusticias sociales, hay algunos psicólogos de la tradición latinoamericana, como Ignacio Martín Baró, que justo nos llevan a repensar la salud mental, no pensar la salud mental como la hemos aprendido, como la explicamos desde contextos occidentales, europeos y anglosajones, donde la salud mental pareciera ser que es una condición, ¿no? Que surge en nosotras y nosotros mismos y que se puede abordar en ese sentido en un nivel individual, ¿no? Este teórico Ignacio Martín Baró lo que nos dice es que la salud mental tendría que ver con la manera en cómo incorporamos estas relaciones entre las personas y estas relaciones con las instituciones sociales, ¿no? Es decir, podemos hablar de la gratitud con la salud mental, pero en este sentido habrá que entender que la gratitud como una práctica social que, como lo señalaba el doctor David, bueno, tiene una dimensión moral de reconocimiento del otro, de reconocimiento de un otro que me cuida, que establece un conjunto de prácticas que me hacen sentir un reconocimiento hacia él y donde se pueden gestar lazos de reciprocidad, de solidaridad y de ayuda mutua. Y esto es muy importante porque en contextos como Latinoamérica se ha hablado de que el énfasis de la salud mental tendría que ver con una dimensión colectiva y no solamente con aspectos individuales. Es decir, la gratitud se relaciona con la salud mental en la medida en que yo empiezo a tener vinculación social, vínculos sociales de solidaridad con aquellas personas que configuran mi contexto, ¿no? Por eso se habla de una práctica social. Esto un poco nos llevaría a pensar que es una aproximación más de carácter antropológico, pero que es necesaria, ¿no? Es necesaria para entender de qué manera podemos desarrollar acciones orientados en este caso a que las personas sentamos gratitud, ¿no? Pero ¿cómo poder sentir gratitud? ¿Cómo poder estarlo gestionando en un contexto específico? Bueno, habrá que ver qué contexto estamos hablando, ¿no? Por eso soy muy enfática de que la gratitud tiene un componente social, de práctica social, en tanto que permite establecer cadenas de reciprocidad, ¿no? Que no es un tema menor para los pueblos de Latinoamérica. Sí, claro, esta visión más de esta gratitud recíproca en las relaciones, ¿no? Y en nuestra cultura, pues creo que es muy de los mexicanos, por ejemplo, no somos gente regularmente que nos caracterizamos por ser agradecidos, ¿no? Y creo que ese es muy de nuestra cultura y creo que de las culturas latinoamericanas, pero muy los mexicanos somos muy tendemos esta tendencia a ser agradecidos a todo lo que recibimos y en esa reciprocidad mostramos nuestra gratitud hacia los demás, a veces con una acción, a veces incluso con un pequeño detalle, con los alimentos, por ejemplo, que podemos compartir con alguien más, es una muestra también de gratitud. Muchas gracias, doctora Itzia. Muy interesante esta visión de la salud mental desde la gratitud en la interacción con los demás. Y bueno, pues, doctor David, ¿podría existir alguna relación entre la gratitud y la espiritualidad? ¿Cuál sería esta relación? Pues me quedé pensando mucho en lo que decía Itzia sobre, pues, vista, ¿no? Cómo ella aborda desde esta parte, desde esta visión incluso más latinoamericana, ¿no? Sí, sí debe de haber y sí hay una relación, y yo creo que es altamente significativa entre la gratitud y la espiritualidad, ya que ambas promueven una conexión más profunda, ¿no? Con algo más grande que uno mismo, ¿no? Y eso es algo que aspira mucho el ser humano, tal vez para sentirse protegido, ¿no? Si yo tengo algo más de lo que soy yo, pues seguramente puedo tener
esa protección, ¿no? Y además de sentirme digno de esa protección. Y esto, de acuerdo a las creencias de las personas, puede ser que yo soy cuidado o que yo tengo esta gratitud a su vez del mismo universo, de un ser superior o un poder superior, ¿no? Y eso en teoría nos debería de hacer sentir bien para la interacción que tenemos con los seres humanos, ¿no? Ya que la espiritualidad se puede entender, como ya se ha estado hablando, como un reconocimiento a lo sagrado o a lo trascendental, ¿no? Y el ser humano en general aspiramos a eso, aspiramos a tener eh, que seamos recordados después de que pasemos por este plano. Esta es como alguna aspiración que varios podrían tener. Y en ese sentido, la gratitud en contextos espirituales, pues se puede ver como un medio, en palabras muy cotidianas, pero que nos pueden ser significativas a todos, es una forma de abrir el corazón y la mente para reducir esas otras emociones y esas otras situaciones que nos ocurren a menudo, que nos ocurren prácticamente todos los días, aunque a veces son situaciones tan menores que no alcanzamos a ver, que a lo mejor todos los días pueda tener un nivel, aunque sea mínimo, un porcentaje muy bajo por ejemplo, de egoísmo, de envidia, de molestia. Esta parte de la espiritualidad y la gratitud, pues como que es una especie de freno de mano y uno dice, bueno, sí, pero tienes que agradecer por todo lo demás, ¿no? Entonces, se pueden contrarrestar. Es una forma explicada con palabras tal vez no muy científicas que todos tenemos, como dicen, este derecho a molestarnos, a enojarnos, a estar insatisfechos. Pero cuando lo valoramos con la vida que tenemos, pues entonces es cuando surgen esta humildad o esta situación muy objetiva de decir, tengo más de lo que tal vez otras personas tienen, ¿no? Y en ese sentido es cuando viene esto del agradecimiento y ahora que estamos pues en épocas relacionadas con una carga espiritual muy fuerte para nuestra cultura mexicana, ¿no? Y es ese reencuentro con las personas que estuvieron en este plano, que convivimos en este sentido material, ¿no? En esta vida como la conocemos, y que esta cultura de lo que ahora es México, porque pues antes se practicaba, antes de que fuéramos como tales mexicanos, nos da tiempo no nada más de recordar a las personas que estuvieron con nosotros, sino de recordar o de darle un espacio a esas personas que tal vez no tengan quienes las recuerden, ¿no? Y por eso creo que esa espiritualidad y gratitud, en particular con nuestras culturas latinas, es muy fuerte este arraigo que tenemos hacia lo que ya no existe, pero supimos que aquí estuvo y fue significativo. Entonces, por eso sí existe una conexión directa entre la gratitud y la espiritualidad, ¿no? Tratamos de conectar con algo más profundo y más grande de lo que concebimos a primera instancia como seres humanos. Claro, efectivamente, como nos comentas, doctor David, pues realmente la espiritualidad tiene mucho que ver con esta construcción de sentido de vida, tiene mucho que ver con esta conciencia que tenemos de nosotros mismos y esta dimensión de autotrascendencia, hacia dónde puedo trascender más allá de este plano terrenal, ¿no? Y mucho enfocado hacia ser conscientes de nosotros mismos y de encontrarle un sentido a la vida. Y en eso la gratitud creo que está muy vinculada porque podemos ser agradecidos encontrándole este sentido a todo lo que representa nuestra vida. Y doctora Itzia, bueno, en este sentido, ¿cómo podemos desarrollar la gratitud? Sí, doctora, bueno, pues yo quisiera ser muy mesurada. Fíjate que el tema de la gratitud, el tema de la espiritualidad, bueno, son temas que han estado presentes en las culturas milenarias, ¿no? Como lo comenté en un inicio, ¿no? En realidad no son temas actuales. De manera muy interesante, la psicología en las últimas décadas ha inspirada, ¿no? En todas estas contribuciones orientales y comienza nuevamente a retomar cuestiones de la gratitud, de la aceptación, etcétera, ¿no?
Y esto lo digo de una manera muy mesurada porque nuevamente regreso al planteamiento inicial. O sea, a mí me parece, y esto, bueno, a quienes nos escuchan, es bien interesante conocer toda la propuesta de la teología de la liberación, ¿no? En América Latina, que se distancia un poco de todos los postulados iniciales de lo propuesto por la tradición judeocristiana, ¿no? Porque cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de gratitud, sí hay un componente, ¿no? Hay un componente religioso, ¿no? Por eso es que yo quería precisar desde dónde yo lo estoy hablando y con todo el cuidado y con todo el respeto que se merecen tanto nuestros pueblos originarios, ¿no? Como también las personas creyentes, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y sí hay que ser muy mesuradas y muy mesurados al hablar de estos temas porque actualmente hay una banalización de todos estos conceptos, una mercantilización también de todas estas filosofías donde pareciera ser que la gratitud y la espiritual, yo voy a ser más espiritual y más agradecida solamente en una dimensión individual. No, creo que estoy convencida que entendiendo la emoción como una emoción, un sentimiento de haber sido gratificada y dignificada a partir de un intercambio, bueno, es muy importante porque esto nos lleva también a plantear qué tan conectadas y conectados estamos con nuestros contextos sociales o qué tanto vivimos en una burbuja donde a través de solamente ciertos rituales individuales mi bienestar y mi salud mental se va a ver favorecida, ¿no? Y esto lo señalo porque un poco lo que he estado leyendo, no específicamente en torno a la gratitud como tal, pero sí de manera muy preocupante de cómo se mercantiliza la cultura, las culturas orientales, nuestras propias culturas, ¿no? Pues es preocupante en el sentido de que se olvida que estamos en un contexto social muy importante que claro que determina nuestra salud mental, ¿no? Ya se dice, la salud mental está determinada socialmente, hay una determinación social de la salud mental, no es que uno enferme de la nada, uno enferma en un contexto específico y a tu pregunta es, bueno, la salud mental también va a ser promovida desde contextos específicos. La gratitud es un componente muy poderoso porque en todo caso, si yo soy capaz de reconocer a un otro, ¿no? Y reconozco que además ese otro, entiéndase, no solamente una persona en lo individual, sino un conjunto de personas que en mi día a día me provisionan una serie de actividades o lo que yo necesito para sostener mi vida día a día, bueno, me dignifican en el sentido de yo recibo un cuidado, lo reconozco, lo agradezco, ¿no? Pero no es en lo individual, doctora, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas de qué manera la gratitud puede verse fomentada, pues a mí me parece que en primera instancia es entendiendo que una no se hace sola, ni uno no se hace solo, que muchas personas participan en nuestra vida, ¿no? En dar continuidad a nuestra vida diariamente y que puede ser desde la familia, desde aquellas personas que nos provisionan de lo que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también, por ejemplo, el señor que conduce el transporte público que me permite llegar a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, pero que también tiene que ver con aquella persona que voy al mercado y me ofrece lo que recolectó, ¿no? O sea, son este reconocimiento de un otro que me está dignificando al permitirme dar continuidad a mi vida. Entonces, la gratitud no se desarrolla de manera individual, ¿no? O en lo individual, la gratitud me parece que tiene que estar vinculada todo el tiempo con el reconocimiento de un otro que me permite estar en mi día a día, ¿no? A diferencia de estos discursos de meritocráticos, de yo puedo solo y no necesito un otro, no, todo el tiempo estamos necesitando a personas, ¿no? Entonces, una vez que yo reconozco ese otro, ¿no? Que me dignifica porque me permite dar continuidad a mi vida, hay una gratificación, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la apuesta es volver a ver a las otras personas, ¿no? Que diariamente
nos están rodeando y que cuidan de nosotros, ¿no? La señora o el señor que realiza la limpieza en nuestros espacios de trabajo, la señora, el señor que prepara la comida, todos estos reconocimientos es en esta cadena de reciprocidad, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, es así, doctora, creo que la gratitud la podemos desarrollar en la medida en que reconocemos que necesitamos de un otro todo el tiempo y que somos seres sociales y que por lo tanto es, antes de hablar de un bienestar individual, de una salud mental, es hablar de una salud colectiva y de un bienestar colectivo, ¿no? Porque es relacional. O sea, yo te reconozco, ¿no? Tú me dignificas al cuidarme, yo soy agradecida y entonces se van fortaleciendo los vínculos sociales de solidaridad, etcétera, ¿no? Que en tiempos actuales se vuelven más que necesarios, ¿no? Frente a todas las situaciones tan dolorosas que vivimos como humanidad, ¿no? Y también en relación con la naturaleza, ¿no? Que también, por ejemplo, no lo mencioné ahorita, ¿no? Pero la gratitud también en este componente es la naturaleza misma que me provisiona todos los insumos para sostener mi vida, ¿no? Si no hay agua, ¿no? Y si no tenemos agua, ¿qué sucede con nuestras vidas, ¿no? Si no hay materia prima, si no hay trigo, si no hay avena, no tenemos alimentos, ¿no? Entonces, también el papel que pueden tener los animales, ¿no? En este caso, bueno, puedo pensar en animales domésticos, que también hay infinidad de investigaciones psicológicas que han hablado del papel que juegan también esta vida no humana, ¿no? En nuestro bienestar, ¿no? Entonces, si estoy siendo clara, es una cadena de relaciones de interdependencia, ¿no? Que me llevan diariamente a decir gracias porque me estás dando algo que me dignifica como persona y me lleva a reconocerte, ¿no? Entonces, diría eso. Claro, oye, creo que entonces en este sentido, doctora Itzia, la gratitud podría desarrollarse a partir de dejar de pensar en uno mismo, ¿no? O sea, a partir de no solamente verlo desde un punto egoísta de busco mi bienestar, busco estar bien yo, sino más bien reconozco al otro y así es como puedo ir fomentando y desarrollando la gratitud, a partir de dejar de solo mirarme a mí para mirar lo que el otro hace por mí y cómo esto me genera a mí un bienestar y cómo yo también le puedo devolver un bienestar al otro cuando le reconozco que ha hecho eso algo que ha hecho algo bien por mí, ¿no? Y que eso me ha hecho sentir bien. Entonces, bueno, y doctor David, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de la espiritualidad y cómo la espiritualidad podría estar vinculada con la gratitud. ¿A qué nos estamos refiriendo con espiritualidad? Y Muy bien, cómo podemos pues fomentarla también, ¿no? sí, sí, claro que sí. Hace rato hacía una muy breve intervención sobre la espiritualidad, pero podría centrarme en que implica una búsqueda muy concreta de un significado, de un propósito. Yo hablaba de la trascendencia, ya que para algunas personas, eh, sobre todo en estas prácticas religiosas, ¿no? Ahí es donde está para algunas personas enfocada la espiritualidad, pero también se puede encontrar una conexión con esta parte espiritual para las personas que no practican o que no tienen en su hábito tal vez estar alineados a alguna religión, pues, por parte de la meditación, que finalmente esa es una forma de conectar con esa otra elemento que también somos nosotros. Yo considero que también incluso con el arte, la naturaleza, ¿no? Incluso esta situación de técnicas que utilizamos en psicología, ¿no? Todo lo que está enfocado en el mindfulness, ¿no? De cómo te puedes enfocar en ciertos aspectos de la vida, incluso cuando estás muy estresado, y te puede dar cierta tranquilidad, cierta paz, o sea, te revuelve a una aquí y a una hora, ¿no? Y muchas veces esa parte espiritual es también un componente adicional. Incluso hay algunos modelos de salud que no nada más se enfocan en tres elementos de lo biopsicosocial, ¿no? También hay otros paradigmas que quieren ampliarlo a lo biopsicosocial espiritual, ¿no? Como una parte que es inherente a la nuestra
y que tal vez la quisiéramos ver en una situación totalmente acumulada, aunque en realidad realmente yo creo que es una experiencia muy agradable apreciar una obra de arte, algo de la naturaleza, o estar en ese contacto consigo mismo a través de la meditación, ¿no? O bien, también hace rato Itzia comentaba, como que estos ritos también, estos rituales y estas situaciones que podemos hacer de manera colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, tener esta cuestión a lo mejor es una cuestión más protocolaria dentro de una religión de estar orando todos, pues eso puede ser cómo me conecto con mi espiritualidad primero conmigo mismo y cómo la puedo compartir con los demás, ¿no? Pero sí, para mí es algo muy concreto la espiritualidad de buscar un propósito o trascendencia de algo y que no necesariamente tiene que ser algo como concreto, ¿no? Puede ser algo que me haga sentir simplemente paz. Claro, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando ya de manera breve, si pudieran comentarnos, pues cómo la espiritualidad contribuye a esta salud emocional y mental, ¿no? Doctora Itzia y doctor David, de manera breve. Sí, sí, doctora, pues bueno, ya un poco también retomando algunas reflexiones que he compartido y que, insisto, ¿no? Yo no soy especialista en estos temas, ¿no? Ayer justo platicaba con algún terapeuta, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de todas estas personas que se consideran tan espirituales y lo digo de manera muy respetuosa, ¿no? Pensando en la gente que practica alguna cultura oriental, ¿no? Que son años que llevan, años de práctica, o sea, que esta apropiación, ¿no? De pensar en la espiritual entendida en esta conexión que yo tengo con mi mundo natural y con las personas, a mí me parece que implica necesariamente el reconocimiento de las circunstancias en que vivimos las personas, ¿no? O sea, no basta con un poco esta manera tan fetichizada, tan mercantilizada de decir, bueno, si ya hoy, ¿no? Tuve una práctica de acercamiento con el mundo natural, ya soy muy espiritual. No, o sea, realmente implica un día a día, a mí me parece, ¿no? Con toda la mesura lo digo nuevamente, me parece que es un ejercicio diario, ¿no? De reconocer las circunstancias de mi entorno, de las circunstancias de mi entorno que también me permitan ver esas condiciones en que viven las personas, esas condiciones en que se encuentra el medio ambiente, son condiciones que están lastimadas, hay un sufrimiento social, ¿no? Realmente avasallante actualmente. Hay mucha gente sufriendo en todas partes del mundo y cuando uno piensa por qué sufren esas personas, sufren porque no tienen comida, sufren porque no tienen los medios materiales necesarios para sostener su vida, sufren porque sus parcelas ya no están en las mejores condiciones para sus cosechas. Con eso lo que te quiero decir, doctora, es de que a mí me parece que hay que tratar estos temas con mucho cuidado, con mucha mesura y en todo caso, un primer acercamiento es justo tomar conciencia de las condiciones en las que viven las personas, conciencia también de cómo se encuentra nuestro entorno, porque de esa manera voy a poder desarrollar, ¿no? un reconocimiento, ¿no? Esto que algunos llaman empatía, que también me parece que no es de ponerse en el lugar de otros, no, yo no me refiero a ello, sino me refiero a esta capacidad de reconocer cómo se encuentra, ¿no? Mi contexto en el que me encuentro. Si yo no soy capaz de reconocer estas condiciones, esto de la espiritualidad sería como ¿cómo decirlo, no? Pues una máscara, ¿no? Una falsa simulación de que me interesa el otro, ¿no? Por eso hablé tanto de la teología de la liberación, porque fue la teología de la liberación en este acercamiento con la clase de personas pobres la que permitió realmente un accionar. O sea, no basta con que reconozca las circunstancias del otro, sino qué hago, ¿no? ¿Qué hago en ese sentido, ¿no? ¿Qué hago en ese sentido que también en términos de mi bienestar, si lo podemos decir, de mi espiritualidad, hay una conciencia de que hay un otro que está sufriendo y qué hago al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera decir, doctora. Muchas gracias. Sí, claro, indudablemente estos temas son
no se pueden abordar, ¿no? Desde un concepto, desde una sola visión, sino pueden darse diferentes visiones como esta que tú nos comentas, doctora Itzia. Y doctor David, de manera breve, por favor, Sí. si nos puedes comentar. Sí, de hecho, creo que da como para un programa más amplio. De hecho, me gustaría como todo es que es muy interesante lo que nos planteabas y lo que comenta la doctora Itzia, pero me quedo pensando más bien en la etimología de nuestra carrera, de nuestra disciplina, el tratado del alma, el tratado del espíritu, ¿no? Y pues finalmente ahora... Pues sí, hay varias corrientes muy científicas, muy basadas en las neurociencias. Hace rato yo hablaba del mindfulness y cómo esto finalmente junto con la meditación, el yoga, pues de alguna manera cultivan esta parte de la atención plena, pero creo que es un momento histórico para nosotros que nos viene tanta tecnología a través de inteligencia artificial, por poner un ejemplo, y que pareciera que el ser humano se ha desconectado totalmente de la parte pues esencial de lo que seguimos siendo a pesar de tanta tecnología y tantas cosas que sí nos han ayudado, nos facilitan cosas en la vida, pero qué interesante es retomar para los propios psicólogos esta palabra tan amplia o esta disciplina que no nada más hablamos de conducta, de predecir ciertos pensamientos, sino de este tratado del alma o del espíritu, ¿no? Creo que hasta ahí dejaré mi comentario porque se me hace que es un tema que todavía lo podemos seguir abordando en otros programas. Y también te agradezco mucho por la invitación. Muchas gracias, doctora Itzia, doctor David. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Agradecemos a la productora Ingrid Ibarra Cortés. Hasta pronto. Nada es más bello que la vida. Toma aliento. Que los problemas no superen a la esperanza. Hasta pronto.